Muy bien, como prometimos, dijimos que nos gusta hablar con gente que sabe en la materia, por eso invitamos a Pablo Román esta mañana, es analista político. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buen día. Y tenemos, como siempre, a Walter Brown, el hombre que instauró, si se quiere, el dólar Angelici, ¿no? Que se adelantó. Deben estar contentos los muchachos de las tres tiras, ¿no? Sí, A señor. esta altura, porque por lo menos se pusieron un techo. Ahora viene Angelici, digamos, un hombre bastante criticado, pero sé que en esto tiene data, o tenía. Y tenían, o por lo menos los de la empresa alemana, ¿no? Que sabían lo que podía llegar a venir. Consulta para nuestro público de la mitad más uno menos uno. De Rossi se queda, ¿no? Bueno, hay que ver a qué costo cerró el valor del dólar, ¿no? Hubo algún jugador, y para no extendernos demasiado, paraguayo, que Boca quiso contratar en algún momento, Gustavo Gómez, si no recuerdo mal su nombre, un ex jugador de Lanús, que pidió para poder cerrar ese contrato $1 libre. Ah, bueno. Bueno, por eso hoy sigue jugando en el fútbol mexicano, no está en Argentina. Otra que los mercados, ¿no? Bueno, Pablo, hablábamos fuera de cámara. A mí me irrita, yo sé que es tema de Walter, y Walter lo explica muy bien, pero este tema de los mercados como gente que no tiene rostro, dirección, corazón, no tiene nada. Los mercados parece que es como discutir con una gelatina, porque vos no sabés lo que es. El gobierno ha dicho que, o va ayer, el día de ayer, con el sentido de, bueno, ¿ven lo que pasa si no me votan a mí? Fíjense lo que hacen los mercados. Creo yo, esto va por mi cuenta, que ese es un mensaje institucionalmente muy peligroso, porque presupone que Argentina es un país donde si uno no vota lo que quieren los mercados, la manteca en lugar de 100 mangos va a salir 300. Me parece que es una cosa bastante grave. Sí, me parece que es grave y me parece que también tiene un cierto grado de irresponsabilidad política, digamos, pero no porque el presidente sea irresponsable, sino de responsabilidad política porque, digamos, acá hay una relación entre representados y representantes, es decir, y cuando esa relación se quiebra, porque los que representan no representan a los representados, sino que representan a otros sectores, en este caso los mercados, me parece que es muy complejo para la vida política. Y me parece que de alguna manera esa relación se fue quebrando con el pasar de la gestión. Me parece que el gobierno no tuvo una política clara, digamos, para los sectores medios, para los sectores empresarios, para los pequeños y medianos empresarios. Me parece que el gobierno fue perdiendo mucha base de apoyo que logró, digamos, tener en 2015, pero me parece que lo fue perdiendo, sobre todo en términos de apoyo político, no solamente apoyo electoral, sino me parece apoyo político, y hoy me parece que el gobierno está solamente sostenido por esto, ¿no? Como el cuco de los mercados, que realmente no es un cuco, opera fuertemente, interviene en la vida política, tenemos un país en términos económicos con una vulnerabilidad enorme. Me parece que eso es también un factor de cierta irresponsabilidad en términos de lo que significa digamos, tener un proyecto económico de un país. Me parece que quedar tan expuesto a la vulnerabilidad, digamos, o tan vulnerable a lo que pueda suceder en los mercados, me parece que es complejo. Yo coincido que me parece que es un poco peligroso, ¿no? Ayer Alberto Fernández decía lo que viene diciendo Walter desde hace tiempo, que es que cuando uno tiene un sistema tan frágil, Walter, bueno, después si se levanta viento, se vuela. Y es lo que vimos ayer, ¿no? Muchos mencionaron lo que pasó el día viernes con los mercados que mostraron una alza muy fuerte de las acciones, el dólar calmo, bueno, una serie de variables, el riesgo país bajando, en función de últimos sondeos que se habían dado a conocer, algún call conference que se manejó entre los inversores con encuestadoras que daban una diferencia muchísimo más corta, inclusive más corta de las que venían dando las encuestas que públicamente se conocieron hasta que se produjo la veda una semana antes, ¿no? Algo que, bueno, da para pensar qué es lo que estamos midiendo, cómo se están realizando este tipo de mediciones en la sociedad y qué tipo de decisiones se toman a partir de esos resultados, ¿no? Claramente iba a ocurrir lo que pasó. Si el resultado electoral no era cercano al resultado que dieron las encuestas, todo lo que subió iba a bajar. Y si el resultado fue tan profundo como el que vimos el domingo, la baja iba a ser mucho más fuerte. Y hoy nos encontramos con un dólar que subió muchísimo, con un riesgo país que también está en alza, con caídas abruptas de los bonos y de las acciones, y las consecuencias que eso van a tener hacia adelante, porque la economía claramente está un 20% más baja que lo que estaba antes de estas elecciones. Y eso tiene implicancias para toda la sociedad. Veremos qué pasa con los precios, porque ya se están escuchando
algunas voces de empezar a reacomodar los precios en góndolas, en los supermercados, y esto obviamente es inflación y es impacto directo en el bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? Pablo, discutíamos, charlábamos, mejor dicho, fuera de cámara también, lo hablábamos también con Walter, hay esta cosa del electorado en 3 partes, ¿no? En 3 tercios, que por lo pronto para el lado del oficialismo le funcionó porque tiene casi un tercio perfecto, pero de los otros 2 tercios no se dividieron en 2, sino que mayoritariamente se volcaron hacia el peronismo, llamémosle así. ¿Está ahí acaso la jugada estratégica del ajedrez de Cristina? Es decir, si yo me quedo, no agarro nada y me quedo solamente con mi tercio, pero si yo me corro, a lo mejor hay chance, como finalmente sucedió, de que otra figura agarre parte del segundo tercio y llegue a guarismos como lo que obtuvo el Frente para Todos el domingo. Sí, yo creo que ese rol no solamente tiene que ver con las figuras y cómo captar el electorado, sino también me parece que tiene que ver con una decisión política de ampliar el espacio, de generar alianzas con sectores que no venían siendo afines al kirchnerismo. Me parece que digamos, ahí hay dos actores claves. Me parece que uno es Sergio Massa. Me parece que en ese sentido ha sido clave en darle volumen electoral también a esa fuerza. Y por otro lado, me parece que también en la última semana la foto con los gobernadores en Rosario me parece que ha sido muy importante. Me parece que le ha dado, un respaldo a Alberto Fernández, pero también un mensaje a la sociedad, al electorado. 2 cosas que nosotros, por ejemplo, cuando veíamos encuestas, o al menos nuestras encuestas, no se venían viendo hasta esa semana. Es decir, uno, que los votantes de Sergio Massa no estaba tan claro que vayan todos al Frente de Todos. Había un sector que todavía se mantenían indecisos. Nosotros cerramos la última encuesta con un casi 10% de indecisos, ¿no? Que es un número alto. Y por otro lado, me parece que ese hecho de Rosario me parece que de alguna manera también fue generando condiciones de confiabilidad, confianza, y creo que de alguna manera eso se terminó de volcar en la última semana, con lo cual también vemos una diferencia tan amplia, ¿no? Porque si bien nosotros veníamos viendo una diferencia amplia de casi 10 puntos en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional no tanto, alrededor de 5 puntos, 6 puntos. Ahora sí, yo creo que también hay que hacer un balance, sobre todo de aquellas, encuestas que daban empate técnico, que daban empate, que lo daban arriba al gobierno. Me parece que más allá de la discusión técnica, me parece que también hay una cuestión política en la cual, si vos ves, no sé, algunas encuestas que veníamos dando, que el gobierno tenía una imagen negativa en términos económicos de arriba del 60%, que casi arriba del 60% de la población no confiaba en que el gobierno pueda resolver los problemas económicos, que un 60% aproximadamente tampoco creía que su situación económica podía mejorar en los próximos meses, que el presidente había caído en términos de imagen una curva muy pronunciada. Bueno, todos esos datos, no hacían ver que el gobierno pueda, tener un triunfo, una diferencia. De hecho, más o menos en la elección se mostró los valores que el gobierno tenía, o el presidente Macri, de imagen positiva, cerca del 30%, ¿no? Entonces, me parece que también cuando se habla mucho de las encuestas, no solamente el último cuadro de la tendencia electoral, sino también hay que tratar de mirar, y digo esto para que la gente que nos está mirando, cuando ve una encuesta también pueda leerla en su complejidad. Y en ese sentido me parece que sí, que hay que discutir las cuestiones técnicas, pero también hay una cuestión que es más política, que tiene que ver con cómo se van dando esas tendencias. A nosotros el orden nos dio, es decir, quedó primero el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Consenso Federal, el Frente de Izquierda, ¿no? Entonces me parece que eso también es un elemento a tener en cuenta a la hora de verlas. Ahora vos me decís, mirá, hay una diferencia de 10 puntos del primero, ¿no? El primero sacó 10 puntos más. Bueno, ahora ahí hay otras cuestiones que no solamente son técnicas, sino que también me parece que son políticas. Walter. En esas cuestiones me pregunto, a la hora de hacer este análisis, ¿no? ¿No estaremos
dejando de pensar, de leer correctamente los resultados que se fueron dando en las provincias a lo largo de todo el año? Digo, ¿cómo fue eso anticipando lo que terminó pasando a nivel nacional en la elección provincial? Porque al final los factores locales terminaron siendo factores nacionales, ¿no? Sí, aparte vos fíjate que las primeras 9 elecciones provinciales, por ejemplo, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni Cambiemos tuvo un peso muy importante, salvo San Juan y Entre Ríos, ¿no? Después en Neuquén, La Pampa, digamos, las anteriores elecciones provinciales no había tenido un peso y se hablaba mucho del peso de las cuestiones más de la provincia, de cuestiones regionales, que eso también se veía, porque, ojo, también hay que tener en cuenta que nosotros hasta unos meses antes, digamos, teníamos casi un 20%, 18, 17% de un espacio alternativo que era Alternativa Federal. Digamos, con la disolución de Alternativa Federal también se agudizó de alguna manera este proceso de polarización y bueno, ahora quedaba por ver cómo el electorado iba a asimilar ese proceso de polarización por arriba. Y yo creo que se dio un proceso de polarización política, digamos, por arriba con los dirigentes, porque el paso de Sergio Massa al Frente de Todos, Pichetto a Juntos por el Cambio, generó también ese proceso, pero por abajo me parece que se dio una polarización social muy fuerte, que eso rompió con la lógica provincial, digamos, de la discusión al interior de las provincias. Hoy me parece que lo que quedó planteado en la elección del domingo es que hay una polarización social muy fuerte, y que esa polarización social expresa que un sector de la población mayoritario entiende que es muy difícil seguir viviendo así 4 años más, ¿no? Entonces me parece que, sobre todo para entender la magnitud de la diferencia, porque lo que hoy llama la atención es la magnitud de la diferencia, no que haya ganado, que Alberto Fernández haya quedado arriba de Macri, sino la magnitud de la diferencia. Ahora, ¿cómo se entiende eso? Y bueno, yo creo que de alguna manera está este fenómeno más social que se traduce políticamente, pero que tiene que ver con una comprensión de que decir, 4 años más así es difícil, ¿no? Y cuando digo así, digo como digamos, este cartel que se decía, vamos a seguir igual pero más rápido, ¿no? Esto, lo que hablamos recién, el peso de los mercados, la influencia en los mercados, las tareas que pide el mercado, las recetas que pide el FMI, digamos, ¿no? Reforma laboral. Me parece que en ese contexto, dólar alto, inflación, me parece que en ese contexto un sector de la población, me parece que, como decías vos, Diego, recién, dijo un poco, paremos con esto y me parece que la magnitud de la diferencia tiene que ver con eso. Hay también un regreso al viejo entramado de la política, entendiéndola como alianzas, como factores de unidad. En ese sentido, creo que el Frente de Todos, con una presencia de la Cámpora que por lo menos bajó de las primeras planas y supo construir por abajo, frente a Juntos por el Cambio, que con el ingreso de Pichetto, la verdad que desde la práctica, frente a esa foto de los 12 gobernadores que mostró Alberto, Pichetto no podía, ni siquiera pudo en Córdoba, la famosa foto con Schiaretti, por más que esa familiar con Julián Aguada y Macri. Sí, yo creo que también, digamos, viste esto como cuando perdés empezás a ver todos los errores, ¿no? Pero creo que también en términos de estrategia el gobierno fue perdiendo efecto. Me parece que lo que vos decís respecto de las alianzas, yo creo que es así. Simultáneamente el gobierno fue perdiendo efecto en términos de este discurso más individual, digamos, ¿no? Más radial nosotros como personas, los individuos, si nos esforzamos, crecemos, ¿no? Frente a un proceso más de construcción colectiva, de alianzas sociales, de establecer una fuerza social que te permita tener un peso político, y en este caso que se traduzca en términos electorales. Me parece que, por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué es importante el paso de Massa al Frente de Todos? Fundamentalmente por la calidad como dirigente de Sergio Massa, digamos que había sido candidato a presidente, pero también porque Sergio Massa representa
a un sector de esta sociedad que tiene que ver con la clase media, que tiene que ver con los pequeños y medianos empresarios. Digamos, no es solamente un un cambio de figurita, sino que ahí atrás también hay sectores sociales y me parece que el kirchnerismo de alguna manera entendió que necesitaba hacer una alianza con esos sectores y de alguna manera ese segundo plano, ese paso al costado, digamos, ¿no? Expresa también una necesidad de establecer esos vínculos. Me da la sensación de que Cristina Fernández de Kirchner lo entendió eso cuando eligió a Alberto Fernández y me parece que también en términos de cuál ha sido su rol como vicepresidenta, me parece que le ha asignado, digamos, la responsabilidad y lo que necesitaba Alberto Fernández para ser realmente candidato a presidente. Yo creo que Alberto Fernández fue construyendo de alguna manera ese perfil de candidato en poco tiempo, digamos, ¿no? Porque arrancó como muy desdibujado, arrancó como muy enredado en la discusión por la diferenciación del kirchnerismo y creo que sí, la expresidenta tuvo un rol central en poder ayudarlo a instalar la agenda de la economía, del problema económico, y me parece que ahí Alberto Fernández fue tomando un poco más de cuerpo. También Sergio Massa me parece que lo apuntaló, lo sostuvo en términos de poder instalar esa agenda, y me parece que ahí fue tomando más cuerpo como candidato y que terminó mucho mejor de lo que empezó, aunque sea en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Pablo, gracias. Les agradezco a ustedes Gracias por por la venir esta invitación. mañana. Y como decimos, tranquilos que todavía falta votar, ¿eh? O sea, Tal cual. acá no solamente no terminó nada, sino que no empezó nada tampoco. Tal cual. Así que tenemos mucho tiempo. No sé si es una buena o mala noticia esa, pero Es buena para la democracia. yo creo que sí, claro que sí. Por supuesto que sí, es cierto, Walter. Y es bueno que ustedes no se vayan, porque vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con el programa.